Increíble encuentro, millonario descubre que niña colecciona tierra para un sueño transformador. El sol caía a plomo sobre el pequeño pueblo de San Martín, donde Juan Carlos regresaba tras años de construir su imperio en la gran ciudad. Al cruzar el umbral de su infancia, una mezcla de nostalgia y desasosiego lo invadía. Recordaba las risas, los juegos entre amigos y el amor incondicional de su familia. Pero, ahora, sentía el peso de una fortuna que lo alejaba de sus raíces. Cada paso que daba resonaba como un eco de expectativas que ni siquiera él había pedido. En su mente, la pregunta emergía constantemente: ¿era esto lo que realmente quería? Cuando llegó a la plaza, las miradas se posaban en él como si su éxito impusiera un juicio colectivo. Nunca había deseado convertirse en una figura distante. A pesar de sus logros, un vacío le apretaba el pecho. Se preguntaba, en ocasiones de soledad, si había vivido para los demás o realmente para sí mismo. Este conflicto interno lo asediaba mientras paseaba por las calles que un día había conocido como la palma de su mano. Era su vida la que realmente deseaba. Todo cambió cuando conoció a Sofía, una niña de 10 años con un brillo en los ojos que le recordaba la pureza de su infancia. Descubrió que había forjado un sueño peculiar: coleccionar tierra de cada continente. La pequeñez de su aldea y la fragilidad de su vida se contrastaban con los grandes anhelos de la niña. Sofía hablaba con una pasión que limpiaba la nube de desasosiego que había rodeado a Juan Carlos. Para ella, cada puñado de tierra representaba un pedazo de unidad en un mundo fracturado. Las historias de su abuela sobre cada origen de la tierra hacían vibrar el corazón de Juan Carlos como no lo había hecho en años. A medida que pasaban más tiempo juntos, las conversaciones se tornaban profundas. Sofía le hablaba de su jardín, de cómo cada fragmento de tierra sería un paso hacia la diversidad y la esperanza. Juan Carlos sentía que su propia vida, centrada en el éxito contabilizable, parecía insignificante al lado de la perspectiva de la niña. Pero, con cada conversación, el dilema moral crecía en su interior. Sofía anhelaba tierra que nunca podría comprar y él tenía la capacidad de ayudarla, pero la preocupación lo asfixiaba. ¿Qué pensarían los demás si su fortuna era usada para un sueño tan simple? La presión crecía. Su mente, golpeada por el eco de los juicios ajenos, le provocaba malestar y confusión. Se preguntaba si valía la pena arriesgar su estatus por el deseo genuino de una niña que, sin él, continuaría luchando por alcanzar su sueño. En su interior, reafirmaban las palabras de su abuelo: en los momentos decisivos, la integridad es lo que se recuerda. La lucha entre su ambición y su empatía comenzaba a consumirlo. A todo esto, la duda parecía sutil, instándolo a renunciar a lo que había construido. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras tanto, la realidad de Sofía se tornaba más frágil con el paso de los días. Juan Carlos se sentó en la plaza, el sudor le perlaba la frente y sus pensamientos giraban vertiginosos. Se sentía como un enigma, atrapado en una vida construida en base a estándares ajenos. Miraba a su alrededor, el pueblo lo veía como un salvador, pero él solo se sentía un prisionero de su propio éxito. La idea de ayudar a una niña se tornaba en la bomba de un reloj que amenazaba con hacer explosión en su interior. La angustia lo negociaba entre dos mundos, el que había dejado atrás y el que le reclamaba constantemente. Una última mirada a Sofía, y la decisión comenzaba a arder como una llama. La tensión aumentaba, su corazón latía con fuerza y caída. ¿Tomaría la decisión de ayudarla o se dejaría llevar por el miedo al juicio? ¿Qué legado elegiría destinarle a su vida? Un desasosiego abrumador se instalaba en su pecho. Se encontraba al borde del abismo de una elección que cambiaría el rumbo de no solo sus vidas, sino del lugar que lo había visto crecer. La tarde en San Martín se tornó en un crisol de emociones mientras Juan Carlos contemplaba el rostro ansioso de Sofía. En su interior, un torbellino de deseos y miedos luchaba por salir a la superficie. Era un momento decisivo, uno que empezaba a desplegar sus alas en su mente. La idea de estar al servicio de alguien más,
de dejar de lado su egoísmo por no llamarlo así, era casi aterradora. Sin embargo, había algo innegablemente liberador en el acto de considerar hacer algo desinteresado. Revisando sus últimas decisiones, Juan Carlos hizo un repaso de su vida en los negocios. Si bien había alcanzado el éxito, eso había venido acompañado de un sentido de vacío. Había acumulado riquezas, pero se había olvidado de la importancia de construir conexiones significativas. En ese momento, frente a Sofía, las cosas parecían diferentes, se sentía menos como un hombre de negocios y más como un ser humano. Mientras Sofía compartía sus sueños de crear un jardín de tierras del mundo, sus palabras actuaban como un bálsamo en su corazón. Era más que tierra, eran trozos de esperanza, pedazos de historias que unían a la humanidad. Juan Carlos, atrapado entre su realidad material y el deseo de ser parte de algo más grande, comprendió que su legado podría no tener que ser tradicional. No necesitaba ser recordado únicamente como un magnate, sino como alguien que empujó los límites de su propia naturaleza, como un agente de cambio. Necesito hacer algo, se dijo a sí mismo. Pero el qué y el cómo eran cuestiones que lo inquietaban. De repente, decidió que quería hablar con Sofía y explorar más sobre su visión. ¿Te gustaría que buscáramos juntos esa tierra?, le preguntó, la voz vibrante de emoción y miedo. Sus palabras sorprendieron incluso a su propio ser. El rostro de Sofía iluminó una sonrisa que, en esa intromisión de vulnerabilidad, lo hizo dudar. Se dio cuenta de que ella veía el mundo a través de un lente de posibilidades. La mirada inocente de la niña le hacía cuestionar su propia incapacidad de soñar de la misma manera. Recordó sus propias aspiraciones como niño, aspiraciones que en algún momento fueron sepultadas por el peso de las responsabilidades y las expectativas ajenas. Mientras planeaban un viaje para recolectar tierra de diferentes lugares, la visión de Sofía se convertía en un faro de luz. Sin embargo, su mente seguía presa entre la emoción y la lógica. ¿Qué pasaría si su viaje no solo lo guiaba a las tierras de otros, sino que lo llevaba hacia una revelación sobre sí mismo? Esa pregunta lo desvelaba cada vez más. La idea de despojarse de sus ataduras no era sencilla. Así, decidió dar un paso hacia su transformación. Con entusiasmo renovado, comenzaron a investigar sobre los continentes, las culturas, las tradiciones. Juan Carlos se sorprendió al darse cuenta de que la niña combinaba su infancia con el deseo de entender el mundo. Quería envolver su jardín no solo en tierra, sino en historias, y fue así que sintió que esa búsqueda podría convertirse en un viaje interior significativo para él mismo. La primera parada en su itinerario era un controversial sitio en su pasado, la ciudad donde había hecho sus primeras inversiones con un carácter temerario. Regresar allí significaba enfrentar un capítulo de su vida que había decidido dejar atrás por las verdades incómodas que estaba representando. Sin embargo, el desafío parecía justo lo que necesitaba. Era la oportunidad de cambiar su narrativa. En las horas previas a su partida, una inquietud persistía. ¿Cómo se enfrentaría a los ecos de su antigua ambición? La ansiedad lo atormentaba, pero también lo empujaba hacia adelante. La promesa de la aventura junto a Sofía lo catapultaba a un futuro que se sentía más luminoso, más auténtico. El camino ya estaba preparado. Pero en silencio, otros retos aguardaban. Las viejas sombras de su vida empresarial se atreverían a interferir en su búsqueda de redención. ¿Sería capaz de equilibrar su nuevo propósito sin perder de vista su propia esencia? El momento de la verdad se acercaba. Juan Carlos tomó una respiración profunda. Decidió que este viaje no sería solo una exploración de tierras, sino una ruta hacia su propia liberación. Con la inocencia y el fervor de Sofía como guía, se sintió imbuido de una promesa personal, el de redescubrirse mientras se transformaba en el hombre que realmente quería ser. Pero los peligros de mirar atrás podrían opacar esa luz renovada. Se atrevería a enfrentar el eco de su propio pasado. La mañana en que finalmente partieron hacia la ciudad que marcó su ascenso y caída fue melancólica. Juan Carlos sintió que la brisa transportaba consigo recuerdos impregnados de ambición y desilusión. Observó a Sofía, quien reía y hablaba con entusiasmo sobre cómo planeaba utilizar cada tipo de tierra en su jardín. Sus palabras estaban impregnadas de pureza, de una misión que parecía tan alejada de las frías transacciones comerciales que él conocía. Mientras avanzaban por la carretera, Juan Carlos comenzó a revisar mentalmente su pasado. Recordaba las noches sin dormir dedicadas a cerrar tratos, a acumular riquezas. Todo aquello lo había llevado a una vida de excesos, donde cada éxito era inmediatamente eclipsado por la búsqueda del siguiente.
Pero, a su lado, Sofía sosegaba esas tormentas internas, mostrándole una forma de ver el mundo que nunca había considerado. ¿Por qué quieres hacer esto?, le preguntó Sofía con curiosidad, interrumpiendo sus pensamientos. Porque, creo que tengo algo que aprender, respondió, la voz apenas un susurro. La verdad era que temía no solo el viaje, sino lo que podría despertar dentro de él. Ya no se trataba solo de recolectar tierras, sino de enfrentarse a los fantasmas que había dejado atrás, esos que ahora parecían más vívidos que nunca. Al llegar a su destino, la ciudad lo recibió como un viejo amigo rencoroso. Las calles, el bullicio, los olores, la arquitectura evocaban fragmentos de una vida que intentaba relegar. Acompañados por la energía renovada de Sofía, comenzaron su exploración. Sin embargo, cada rincón le recordaba decisiones que habían moldeado su presente. Mientras buscaban un vendedor local que ofrecía tierras de la zona, encontraron a un hombre anciano que, al ver a Sofía, sonriente y ansiosa, empezaba a contarle historias de cada pedazo de tierra que vendía. Juan Carlos se dio cuenta de que la niña absorbía cada palabra, incluso más que él. En su mirada, había un interés genuino, una curiosidad que lo confrontaba. ¿Desde cuándo había dejado de ser un hombre curioso? Después de comprar una pequeña bolsa de tierra oscura, Sofía se volvió hacia él, con los ojos brillantes. Esto va a ser especial, dijo, y en aquel momento, Juan Carlos comprendió que lo verdaderamente especial no eran las tierras, sino el proceso de redescubrirse a través de los ojos de una niña. Era como si ella, sin saberlo, lo estuviera curando de sus heridas. Pero al girar en una esquina, se topó con un grupo de antiguos colegas, quienes lo vieron con sorpresa. Las risas y comentarios burlones lo golpearon como un mazazo. Un eco de su historia reciente. Se apoderó de su mente una idea tenebrosa, había retrocedido, convirtiéndose en el hombre que un día decidió dejar atrás. Sintió como la inquietud intentaba invadirlo, cuestionando su valentía. Se escuchó a sí mismo formular excusas, solo estoy ayudando a Sofía. Sin embargo, en el fondo, sabía que este viaje era su propia búsqueda de significado. Había llegado a un cruce, un dilema entre el pasado que conocía y un futuro incierto que anhelaba. La reunión fortuita le planteó un nuevo desafío, tendría que decidir entre la tentación de volver a sumergirse en su antigua vida de ambición desmedida o persistir en su búsqueda de algo más auténtico. La mirada de Sofía lo anclaba a lo prometedor, llenándolo de determinación. Mientras el eco de las risas se desvanecía, comprendió que debía enfrentar no solo a sus antiguos colegas, sino a lo que realmente lo había motivado a abandonarlos, su deseo de crecer más allá de lo material. Sin embargo, una de las voces que escuchó le recordó un acuerdo que dio forma a su éxito, una decisión que estaba ocultando. ¿Podría realmente avanzar sin resolver esas ataduras? Sofía miraba al anciano vendedor, pero él solo podía pensar en cuánto necesitaba dejar su pasado atrás. Las sombras del pasado lo acechaban, y la pregunta quedó flotando en el aire, ¿estaría listo para lo que se avecinaba? El día avanzaba con una mezcla de luz y sombras. Cada paso que daban en la ciudad resonaba en la mente de Juan Carlos como un eco de sus elecciones pasadas. Sofía, a su lado, parecía danzar entre los sueños y las posibilidades del futuro, mientras él luchaba con el peso de su historia. Aquella bolsa de tierra oscura que llevaban en las manos no era solo un producto, era un símbolo, una representación de nuevas metas y de la fragilidad que sentía en ese momento. Juan Carlos decidió que debía confrontar lo inevitable. Sabiendo que sus antiguos colegas estaban en el mismo lugar, eligió ignorarlos y redirigir su atención hacia la misión de Sofía. ¿Qué harás con esa tierra?, le preguntó con una mezcla de curiosidad y aprecio genuino. Su respuesta fue sencilla: la sembraré para que crezca algo hermoso. Aquel planteamiento hizo que Juan Carlos reflexionara sobre su vida, que había cultivado realmente hasta ahora. ¿Eran sus metas tan efectivas como para dejar legados, o solo eran caprichos pasajeros? Las horas transcurrieron mientras caminaban por las calles, Sofía señalando flores y plantas que despertaban su interés. Ella hablaba de un jardín próspero, lleno de diversidad. Juan Carlos se dio cuenta de que cada palabra de la niña poseía un poder sutil que lo empujaba hacia una nueva percepción. La ambición vertiginosa que había regido su vida parecía pequeña frente a este horizonte de sencillez y conexión con la naturaleza. Esa conexión era la que había estado faltando en su vida, la que había renunciado al buscar el éxito a toda costa. Se tomaron un momento en un parque cercano. Sofía se sentó en el suelo, sacando la tierra de la bolsa y comenzando a tocarla con delicadeza. Aunque se veía perdida en su mundo,
Juan Carlos estaba inmerso en una profunda introspección. Mirarla en ese instante lo llevó a recordar el acuerdo firmado años atrás con aquellos colegas, un pacto que incluía la mentira y el engaño para ganar más, pero que había limitado sus posibilidades de redención. ¿Podría abandonarlo? Estaba listo para desmantelar la vida que había creado, aún sabiendo que significaría enfrentarse a su propia oscuridad. Mientras Sofía jugaba, él sintió el impulso de hablar, de abrir su corazón. Sofía, a veces siento que he perdido mi rumbo, dijo casi sin pensar. La niña lo miró, sus ojos reflejando una sabiduría inesperada para alguien tan joven. Pero ahora estás aquí, eso ya es un buen comienzo, replicó, y de pronto, Juan Carlos comprendió lo simple pero valioso que era ese comentario. Era un recordatorio de que no había tiempo para lamentarse. Lo que quedaba era la oportunidad de edificar una nueva narrativa, algo que pudiera florecer con esfuerzo y dedicación. Los minutos se convirtieron en horas mientras él encontraba en esas pequeñas verdades un nuevo tipo de fortaleza. Cada conversación, cada sonrisa de su compañera lo llenaba de un aliento renovado. Pero a medida que la tarde se tornaba en noche, la inseguridad se acercaba a su mente. No podía evitar pensar en los compromisos pendientes, en las decisiones que debía tomar. Había una batalla esperándolo, y él sabía que debía elegir con cautela. Su mirada se posó en la pequeña bolsa de tierra, todavía en la mano de Sofía. Era un recordatorio tangible de que la verdad podía surgir incluso de lo más simple. La necesidad de un cambio estaba clara, pero la transición era lo que lo llenaba de dudas. Mientras Sofía comenzaba a añadir algunas semillas a la tierra, una revelación surgió en él: los acuerdos no son cadenas perpetuas. En ese momento, Juan Carlos sintió el peso de la determinación crecer en su corazón. Había llegado el momento de romper esos lazos, de redirigir su vida hacia algo más significativo. Sin embargo, la sombra de su pasado lo acechaba más que nunca. Mientras se adentraban en la noche, un viejo conocido apareció en el umbral de una de las tiendas. Con su sola presencia, el abismo de su vida anterior parecía amenazar con tragarlo una vez más. Juan Carlos, ¿dónde te has metido?, le espetó el hombre, y en ese instante las sombras del pasado se hicieron más intensas que nunca. Había llegado el momento de enfrentar realmente lo que dejó atrás. ¿Sería capaz de resistir la tentación de volver a la vida que había decidido abandonar? El desasosiego inmediato que provocó la voz del conocido hizo que Juan Carlos se detuviese en seco. La figura ante él, imponente y familiar, representaba no solo un pasado reciente sino una versión de sí mismo que estaba tratando de dejar atrás. Rodrigo, murmuró, como si pronunciar el nombre fuera un talismán para alejar la tentación. Rodrigo se acercó con una sonrisa sardónica, habitualmente llena de cinismo y buena disposición al mismo tiempo. Has cambiado, amigo. El parque, las flores, me sorprende que quieras dejar esa vida, dijo mientras sus ojos escudriñaban a Sofía, quien jugueteaba con la tierra sin prestarle atención. Juan Carlos sintió que el aire se tornaba denso. La calidez de la tarde se había desvanecido, dejando solo la frialdad de recuerdos no tan lejanos. Enfrentarlo era como mirar al espejo: lo que una vez le pareció aspiración se había convertido en una trampa. La vida puede ofrecer caminos distintas, Rodrigo, respondió con firmeza, dotando a sus palabras de una determinación fresca, pero no estaba seguro de si el tono le traería el respeto que tanto ansiaba. Rodrigo rió, un sonido burlón que reverberó en el ambiente. Parece que te has vuelto idealista. El éxito real se mide en cifras, no en flores. Esa afirmación caló hondo en Juan Carlos. ¿Era verdad? Había estado persiguiendo la sombra de un ideal que nunca existió. Mientras trataba de formular una respuesta, sintió que la mirada de Sofía se alzaba por encima de la tierra que había estado cuidando. Ella, con su inocente sabiduría, se había convertido en su faro en medio de las sombras. ¿Quién es?, preguntó la pequeña, con curiosidad genuina, rompiendo el hielo de la tensión. Rodrigo parpadeó, sorprendido por la interrupción. Solo un viejo amigo, contestó, desganado, mientras Juan Carlos sentía su corazón latir con una mezcla de protección y ansiedad. ¿Debería dejar que su pasado hablara o permitir que el presente rodizara con fuerza? ¿Qué sueñan las flores cuando crecen?, preguntó Sofía de repente, volviendo la atención hacia Juan Carlos. En ese momento, la frágil línea entre drenarse en la nostalgia o avanzar hacia lo desconocido se hizo evidente. Sus palabras lo arrastraron de nuevo a la esencia de su propia búsqueda.
Rodrigo observó la interacción como si estuviera viendo una escena teatral. ¿De verdad crees que eso tiene sentido, Juan Carlos? Este lugar no es realista. La vida se disputará en el terreno del negocio y la competencia. Deberías volver. Es lo que siempre has querido. La balanza se balanceó y la decisión se palpaba en el aire. Volver a la ruta trillada con Rodrigo o aferrarse a la incertidumbre que frenaba el avance hacia un futuro más auténtico. La voz de Sofía resonaba, suave pero clara en su búsqueda de significado. No podía dejar que ese eco se apagara. Las palabras de Rodrigo, con su filtro de escepticismo, se transformaron en un desafío. En un instante de revelación, Juan Carlos se dio cuenta de que no solo estaba en juego su propio futuro, sino el de la niña que estaba al lado. Cada paso en falso volvería a llenarle de un desasosiego conocido. Justo cuando la presión aumentaba, Juan Carlos tomó una respiración profunda y sintió que la calidez de la tierra en las manos de Sofía le daba fuerza. No puedo volver, Rodrigo. No puedo seguir esa vida. Tengo un nuevo camino que recorrer. Rodrigo frunció el ceño, y algo en su mirada indicaba que había más en juego de lo que parecía. Veremos cuánto tiempo duras, respondió con desdén, acusador. Aquel encuentro no solo había sido un recordatorio de sus viejas luchas, sino una advertencia de que las tentaciones nunca desaparecen completamente. Mientras Rodrigo se alejaba, la angustia y la resolución se entrelazaron en el corazón de Juan Carlos. El desafío estaba claro, el viejo Juan Carlos aún estaba allí, pero también lo era esta nueva versión. Con el eco de esas palabras resonando en su mente, Juan Carlos se volvió hacia Sofía, quien lo miraba expectante. Cuanto más estaba dispuesto a luchar por su transformación personal. Necesitaba tomar decisiones, pero una voz interna lo instaba a ser más que un espectador en su propia vida. La noche guardaba secretos y sobre el horizonte, un nuevo amanecer esperaba. Los próximos pasos debían ser firmes y decididos. Juan Carlos comenzó a pensar en las maneras de hacer que su nuevo futuro floreciera, pero una inquietud creció en su pecho, ¿qué secretos mantenía Rodrigo que podrían complicar su redirección? El camino se tornaba incierto, pero había una certeza: esta batalla apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con una luz tenue que apenas lograba atravesar las nubes. Juan Carlos se encontraba en su pequeño rincón del parque, rodeado de flores recién plantadas, pero su mente estaba lejos de allí. Las palabras de Rodrigo seguían resonando en su cabeza como un eco inquietante, desafiando su determinación de seguir un camino diferente. Esa mañana, mientras cuidaba de las plantas, reflexionaba sobre su propia vulnerabilidad. Era un amante del crecimiento y la transformación, pero también un hombre que había pasado mucho tiempo fraguándose a sí mismo en el molde de lo que se esperaba de él. Doblar mis manos bajo el peso de las expectativas sociales era algo que había tolerado durante demasiado tiempo. La vida real no se trataba solo de lograr cifras económicas ni de ambicionar un estatus, sino de vivir de manera auténtica. Un susurro de duda emergió en su interior: ¿sería realmente capaz de continuar? La figura de su hija, Sofía, caminando por el parque con curiosidad y alegría, le brindó un poco de claridad. Ella era su ancla, su razón de luchar, su motivación para convertirse en un mejor ser humano. Las flores que sembraba no eran solo plantas bellas, sino símbolos del nuevo futuro que deseaba construir para ambos. Mientras se sumergía en sus pensamientos, una idea comenzó a formarse en su mente: ¿y si empezara a educar a Sofía sobre el valor de la naturaleza y el significado de encontrar su propio camino? Esto podría no solo darles una nueva dirección a sus vidas, sino también ayudar a cimentar una base sólida para la mentalidad que deseaba fomentar en ella. Decidió inscribirla en clases de jardinería y biología ambiental. Ver cómo su pasión por las plantas se convertía en amor por el mundo natural podría ser un camino transformador para ambos. Sofía siempre había sido observadora, y su curiosidad innata podría ser la chispa que encendiera una profunda conexión con el entorno, cambiando la perspectiva que tenía sobre el mundo. Días más tarde, en su primera clase, Juan Carlos sonrió al ver a Sofía interactuar con otros niños, todos compartiendo su amor por la naturaleza. En esos momentos, la ansiedad le dio paso a una sensación de propósito. Los relatos de los instructores sobre cómo las flores no solo embellecen el paisaje sino que alimentan el alma resonaban en su mente. La vida no se trataba de éxitos individuales, sino de contribuir a algo más grande. Sintió que cada una de estas lecciones lo acercaba más a la versión de sí mismo que quería ser. Pero la sombra de Rodrigo nunca se alejaba del todo. Al final de la clase,
recibió un mensaje inesperado de él. ¿Qué tal si tomamos un café? Quiero hablar de negocios, Juan Carlos. Te puedo ayudar a cambiar de rumbo. Esa invitación se deslizó por su mente como un veneno. No había dejado atrás esa vida. La necesidad de respuestas se volvió crítica. La balanza de su futuro iba a inclinarse con su decisión de aceptar o rechazar. Mientras sus pasos lo llevaban hacia el café, la inquietud crecía. Debía hacer frente a ese pasado que tanto deseaba evitar o mantenerse firme en su camino hacia el crecimiento personal y emocional. Cada paso lo acercaba a entrar en otro conflicto, una posibilidad de enfrentar su antigua vida. Sofía sería su influencia, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. ¿Podría soportar la presión de ser tentado de nuevo en el mundo que había decidido abandonar? El momento se acercaba, y la decisión que debía tomar podría reescribir el guión de su nueva historia. ¿Continuaría hacia adelante, arriesgando todo lo que había construido con Sofía, o retrocedería? La lucha apenas comenzaba y el destino tenía múltiples caminos. Esta batalla no solo sería por él mismo, sería por el futuro que imaginaba para su hija, que, en su incansable búsqueda de flores, mostraba un mundo de posibilidades pero también de interrogantes que debían ser resueltas. El café tenía un aire familiar, un refugio donde había compartido risas y conocimientos sobre el mundo empresarial. Ahora, cada rincón le recordaba la vida que había jurado dejar atrás. Mientras se sentaba frente a Rodrigo, notó que las mismas prisas y promesas comerciales de antes parecían ocultar un espejismo del que trataba de distanciarse. Rodrigo comenzó a hablar de oportunidades, de proyectos que podían multiplicar sus ganancias, de inversiones seguras que produjeran dividendos. Las palabras sonaban vacías ante sus oídos, como un eco que resonaba en un espacio que Juan Carlos había decidido vaciar de ambiciones personales. Lo que realmente le inquietaba eran los destellos de la vida que había tenido, aquellos que solían llenarle de euforia y satisfacción, pero que ahora simplemente le generaban desazón. Juan Carlos tomó un sorbo de café, permitiéndose un instante de reflexión. Aun cuando sus intenciones eran firmes, había algo fascinante en la idea de poder reconectar con ese mundo que había dominado durante años. Pero sabiendo que cada decisión podría tener repercusiones no solo sobre su vida, sino sobre la de Sofía, la presión del compromiso era abrumadora. Era perfectamente consciente de que Rodrigo representaba la puerta de acceso a su viejo yo, un yo que había deseado estrangular en el pasado. Tu mirada es diferente, Juan Carlos, dijo Rodrigo, atrapando su atención. Algo ha cambiado en ti. ¿Es Sofía quien te está guiando en este nuevo camino? La pregunta hizo que su pulso se acelerara. Realmente estaba captando lo que su vida se había convertido. ¿Estaba su amigo reconociendo su esfuerzo por cambiar, incluso si no era capaz de hacerlo él mismo? Sí, ella es mi razón para seguir adelante, respondió Juan Carlos, su voz llena de convicción. Me he dado cuenta de que lo que construí no tenía una base sólida. Quiero ofrecerle algo auténtico. La respuesta sorprendió al propio Juan Carlos, quien había dudado de compartir su vulnerabilidad. Pero, en ese instante, se sintió liberado. Rodrigo frunció el ceño como si luchara con el significado detrás de su respuesta. Pero, ¿no crees que sería más fácil tener ambas cosas? Puedes ser un buen padre y también tener éxito en los negocios. Tus habilidades son demasiado valiosas para desperdiciarlas. Esa frase quedó resonando en el aire mientras sus pensamientos comenzaban a girar. En su mente, se representaba una división clara entre su visión alterna de vida y esa otra imagen llena de cifras y logros. Sin embargo, la tentación era palpable, como una miel que atraía a los más desafortunados. Mientras una parte de él deseaba rebelarse contra la oferta tentadora, otra lo instaba a evaluar su posición. La presión para retroceder hacia la zona de confort era fuerte, y se imaginó sumergiéndose nuevamente en esa vorágine de negocios, pero al mirarle a los ojos a Rodrigo se acordó de la razón que había impulsado el cambio en su vida. Sofía. Al salir, dejó a Rodrigo hablando de más proyectos, pero Juan Carlos sentía que la decisión dolorosa estaba tomando forma. La claridad se asentaba en su interior. La vida no era solo sumar éxitos, era ver crecer lo que realmente importaba. Cuando dejó el café, el aire fresco le dio un nuevo aliento y se dio cuenta de que todas las dudas lo habían llevado a un descubrimiento, un deseo aún más profundo de priorizar su vida personal sobre la profesional. Había reconocido su fuerza y su viaje hacia un propósito mayor, una transformación que apenas comenzaba. Pero justo cuando pensaba que todo estaba claro, una sorpresa lo dejó helado.
Al llegar a casa, encontró a Sofía en su jardín, jugando en la tierra. La pequeña levantó la cabeza, sus ojos brillantes, y le mostró un frasco en su mano. Mira, papá. Estoy coleccionando tierra de todos los lugares que visito. Un día construiré un jardín maravilloso. En ese momento, una mezcla de asombro y pavor lo invadió. No solo se trataba de él y de su futuro, su hija también tenía sueños, un impulso que podía ser más grande que el suyo. Ahora, no solo se enfrentaba a sus propias decisiones, sino a facilitar la búsqueda de las aspiraciones de Sofía. ¿Y si lo que construía a su alrededor finalmente la guiaba a un destino que no podía controlar? La pregunta reverberaba en su interior, y una nueva incertidumbre se adueñó de su mente. ¿Sería capaz de apoyar su sueño sin perder el suyo? El jardín, un espacio pequeño y desordenado, ahora parecía un laberinto de posibilidades. Las manos de Sofía manchadas de tierra eran un reflejo de su imaginación fértil. Mientras observaba cómo su hija cavaba con entusiasmo, Juan Carlos sintió una conexión inesperada entre la pasión de ella y sus propias aspiraciones reprimidas. Cada pequeño frasco que recogía representaba un intento por construir algo hermoso, algo que, al igual que él, anhelaba crecer y florecer. Esa imagen lo hizo pensar en sus propios sueños, aquellos que había enterrado bajo la presión de un estilo de vida que ya no deseaba. Las luces del mundo empresarial, con su glamour y promesas, palidecieron ante la simplicidad de ver a Sofía construir su mundo, un mundo que iba más allá de cifras y contratos. Sin embargo, la inseguridad se apoderó de él. ¿Cómo podría estar presente en la búsqueda de su hija cuando sus propios deseos estaban en conflicto? Al entrar a la casa, se dirigió a su estudio, un lugar que representaba su antiguo ego. Las paredes estaban decoradas con diplomas y reconocimientos que, en otro momento, habían sido motivo de orgullo. Pero ahora, solo le recordaban lo que había dejado atrás. Se sentó frente a su escritorio, rodeado de documentos de proyectos no ejecutados. Mientras hojeaba un viejo informe, su mente empezó a cuestionar por qué había sentido que la acumulación de riqueza era sinónimo de éxito. ¿Era realmente así? Había aprendido que construir un negocio con éxito era en esencia crear conexiones humanas, resolver problemas y ofrecer un valor genuino. Sin embargo, lo había hecho priorizando el capital sobre las relaciones, el éxito sobre la felicidad. Quizás había una manera de crear un nuevo propósito que uniera ambas facetas de su vida. La revelación fue como un destello. Mientras se acercaba a su hija, la imagen de un jardín se formó en su mente. Un lugar donde podría combinar sus habilidades empresariales con un enfoque auténtico en la crianza de Sofía. Y si pudiera crear algo que no solo los beneficiara económicamente, sino que también sirviera de herramienta para enseñar a su hija sobre la vida y la perseverancia. ¿Qué te gustaría cultivar en tu jardín? Le preguntó, sintiendo que esos pequeños momentos podían influenciar el futuro de ambos. Sofía, emocionada, comenzó a enlistar flores, plantas y elementos tan diversos como su imaginación lo permitía. La conversación fluyó, y en ese instante, Juan Carlos se dio cuenta de que no estaba solo en su búsqueda de un propósito. Este nuevo proyecto debía involucrar a Sofía, sin interrumpir sus sueños, sino impulsándolos. Esa noche, se quedó despierto, planificando estrategias y diagramando una hoja de ruta. Empezó a bosquejar ideas que no solo incluían el arranque de un pequeño negocio de jardinería, sino también un modelo educativo donde pudiera enseñar a su hija sobre el impacto del trabajo duro, la paciencia y la perseverancia en la consecución de cualquier sueño. Sin embargo, al anochecer, mientras sus pensamientos eran llenos de entusiasmo y proyecciones, una llamada inesperada sacudió su mundo. Rodrigo, con un tono de voz entre ansioso y urgente, lo convocó a un encuentro en su oficina con una propuesta que podría cambiar todo lo que había empezado a construir en su mente. Podría ser que ese encuentro pavimentara el camino hacia su viejo yo, justo cuando comenzaba a afianzar su nuevo propósito. La inquietud lo invadió, y el dilema se tornó más complicado. Ahora, más que nunca, debía decidir entre los ecos del pasado y la promesa de un futuro auténtico que había empezado a soñar. El ruido del teléfono resonó en la cabeza de Juan Carlos como un eco persistente. Mientras se vestía, sus pensamientos divagaban entre la llamada y el nuevo mundo que empezaba a construir junto a Sofía. A medida que ataba su corbata, la emoción y la ansiedad se entrelazaban en su interior. Ese encuentro podría ser la puerta de acceso a antiguos vínculos y promesas de éxito, pero también la amenaza de desviar su atención de la exploración que había iniciado.
Al llegar a la oficina de Rodrigo, una corriente de nerviosismo lo acompañó. Recordaba los días en que ese lugar era todo lo que deseaba. Cuando traspasó la entrada, una sensación de opresión le invadió. Rodrigo lo saludó con una amplia sonrisa, pero Juan Carlos no pudo evitar notar la presión en su pecho. La ostentación del despacho lo asfixiaba, los trofeos y el lujo en cada rincón parecían recordarle un pasado que no dejaba de reclamarle. Juan Carlos, gracias por venir. Tengo una propuesta que puede revivir cosas grandes, dijo Rodrigo, sentado detrás de su imponente escritorio. Las palabras resonaron en el aire, cargadas de promesas y tentaciones. Juan Carlos necesitaba un momento para encontrar su centro. Su mente giraba entre las cifras y la estabilidad que Rodrigo ofrecía, y el jardín, un símbolo de vida, aprendizajes y reflexiones que había comenzado a edificar con su hija. Rodrigo abrió su laptop, proyectando gráficos y estadísticas que resplandecían bajo la luz artificial. Mira, este nuevo proyecto tiene el potencial de ser monumental. Queremos que participes, como antes. La insistencia de su voz lo arrastraba a un mar de dudas. Le costaba concentrarse mientras trataba de vislumbrar cómo encajaría su nuevo propósito en esta imagen familiar que Rodrigo ofrecía. Aquel viejo modelo de negocio, que había sido su ancla, comenzó a desvanecerse en su mente. En contraste, pensó en Sofía, su risa, sus ideas despreocupadas y la tierra entre sus manos. Valdría la pena renunciar a aquel momento de conexión y aprendizaje por un retorno a lo que había sido. Mientras Rodrigo hablaba, Juan Carlos sentía que la balanza comenzaba a inclinarse. Fue entonces cuando su pensamiento se despejó. Recordó la promesa que le había hecho a su hija de cultivar no solo un jardín, sino un espacio de valores. No estoy seguro de si el camino que propones es el correcto para mí en este momento. Estoy buscando otra clase de éxito, uno que involucre a mi familia, se atrevió a responder. Las palabras salieron con más firmeza de la que imaginaba. La reacción de Rodrigo fue sorpresa seguida de una rápida recuperación, mientras la mirada de su socio buscaba recuperar el control de la conversación. Esa es una decisión que puedes arrepentirte a futuro, replicó Rodrigo, su tono ahora mezclado con el desafío. Los negocios no esperan. La competencia no duerme. En ese instante, ante la amenaza y la presión de su pasado, Juan Carlos se sintió en la encrucijada de su vida. ¿Podía realmente renunciar a lo que una vez consideró su gran oportunidad? Atravesando el tira y afloja emocional que golpeaba su mente, comprendió que había llegado el momento de enfrentar no solo a Rodrigo, sino a sí mismo. Los ecos del pasado estaban en su mente, pero el vibrante jardín que había imaginado junto a Sofía resonaba con fuerza. Mientras se debatía en su interior, la necesidad de defender su nuevo propósito cobraba vida. Esa lucha interna no podía ser ignorada. ¿Qué elección lo llevaría a ser el padre que siempre quiso ser y al mismo tiempo un profesional realizado? En ese momento, sentía el peso de la decisión sobre sus hombros, como una carga de la que no podría escapar. De repente, la imagen de su hija sonriendo mientras plantaba las semillas en su jardín iluminó su mente. Ahí radicaba su verdadero proyecto. Era el momento de volver a basar su vida en valores que resonaran en su corazón. La conversación con Rodrigo acabaría definiendo su camino, y él lo sabía. Con un suspiro profundo, preparó sus palabras, consciente de que lo que dijera podría cambiar el rumbo de su vida. Vamos a hablar de mi futuro entonces, Rodrigo. Tengo algunas ideas que te sorprenderán. La determinación comenzó a crecer en su pecho mientras se preparaba para definir su propio destino. Sin embargo, al mismo tiempo, una voz interna le susurraba que no podía perder de vista el jardín. Estaba listo para enfrentarse a sus propios miedos y dar el salto hacia lo desconocido. La decisión de Juan Carlos estaba más clara que nunca. Cada palabra que había pronunciado en la sala de conferencia era un testimonio de su transformación. Su ambición debía fusionarse con su deseo de ser un padre presente y un ser humano íntegro. Mientras Rodrigo comenzaba a hablar sobre cifras y mercados, él se enfocaba en la verdadera visión que había empezado a construir con Sofía. En un abrir y cerrar de ojos, estaba dejando atrás aquella vida que lo había llevado al borde de la desazón. La conversación tomó un giro inesperado cuando Juan Carlos, ya seguro de su nuevo camino, expuso su idea: quiero crear un negocio de jardinería que implemente técnicas de cultivo sostenible. Sofía es la inspiración detrás de esto, quiero involucrarla en un proyecto que no solo entregue un producto, sino que también enseñe valores. Con cada palabra,
sentía como se elevaba una carga que había llevado durante años. Rodrigo frunció el ceño. Así que quieres cambiar la dirección en la que te has estado moviendo. Te estás alejando de lo que te hizo un líder en el negocio. La ironía de sus palabras no pasó desapercibida. En una vida donde había priorizado las expectativas ajenas sobre sus deseos, Juan Carlos ya no era el mismo. Lo que me hizo un líder fue la conexión con las personas, Rodrigo. Las cifras, el capital, todo eso es superficial. Lo que importa es dejar un legado, y el que quiero construir con Sofía es mucho más valioso. La firmeza en su tono hizo que la conversación cambiara de rumbo. Rodrigo, consciente de la convicción de su compañero, se sentó en silencio mientras Juan Carlos se dejaba llevar por una corriente de inspiración. Una ráfaga de creatividad comenzó a fluir a través de él. Podía visualizar el jardín de Sofía como un espacio no solo de ensueño, sino como un centro donde otros niños podrían aprender sobre la naturaleza, la responsabilidad y la importancia de proteger el mundo que los rodea. Con una urgencia renovada, se detuvo un momento y dijo: quiero que nuestra propuesta se convierta en un programa educativo. Un lugar donde nuestros hijos aprendan el valor de trabajar la tierra, entender el crecimiento y el compromiso. La mirada de Rodrigo estaba llena de escepticismo, pero también de sorpresa. Ahora sabía que ya no podía volver atrás. Ningún número en un balance lo haría sentir satisfecho si su hija no estaba a su lado durante el proceso. Habiendo tomado la decisión, un aire nuevo circulaba en su corazón. Era impresionante cómo su perspectiva había cambiado. Antes se sentía un prisionero de la riqueza, y ahora todo lo que quería era invertir su energía en cultivar sueños, tanto los suyos como los de Sofía. Te estás corrigiendo el rumbo de manera valiente, dijo Rodrigo, alzando una ceja. Ahora se mostraba interesado, no sin escepticismo. ¿Pero qué garantía tienes de que esto funcionará? No puedes arriesgar lo que has construido por un sueño. Ese sueño, Rodrigo, es lo que realmente tiene valor, insistió Juan Carlos. Los kilómetros de éxito no cuentan nada si no dejan una huella positiva en la vida de otros. Las palabras resonaron no solo en el despacho, sino que llenaron su ser de espíritu renovado. Al salir, sintió que una carga se había levantado. La incertidumbre seguía actuando como un eco lejano, pero también había una alegría palpable en su corazón. En cada paso hacia su auto, la idea de construir un futuro junto a Sofía se tornaba más concreta. Ya no había una línea delgada que cruzar, había encontrado su camino. Durante las semanas siguientes, se adentró en la planificación de su nuevo proyecto. Junto a Sofía, empezaron a diseñar su jardín educativo, donde los niños podían aprender sobre la tierra, las plantas y el respeto por la naturaleza. Los recursos que pensaba destinar a su empresa sonaban menos relevantes para él en comparación con la dicha de plantar semillas de aprendizaje y esperanza. Sofía se convirtió en su compañera incansable. Juntos recogían frascos de tierra, plantaban y cuidaban. En su pequeño jardín. Aprendía de ella tanto como ella de él. Comprendió que, lejos de la ambición monetaria, el verdadero éxito se mide en las conexiones y en el impacto positivo que se puede realizar en la vida de las futuras generaciones. El día de la inauguración fue una celebración intensa. Con amigos, familiares y niños del pueblo, se sintió colmado de gratitud. Entre risas, flores y sonrisas, supo que había visto el sentido oculto de cada paso que había dado. No solo había ayudado a Sofía a cumplir su sueño, sino que también su propia vida había comenzado a florecer. Los comentarios sobre su idea y la manera única en la que lograba fusionar educación y diversión resonaron en la comunidad. Lo que había sido un vacío existencial se transformaba en un recorrido lleno de colores y conexiones, una vida que celebraba lo que realmente importaba. Finalmente, Juan Carlos se percibió frente a un espejo, en un jardín lleno de sonrisas y de futuro, comprendiendo que había logrado mucho más que construir un negocio, había edificado un hogar donde sus sueños y los de Sofía coexistían en plena armonía. Al mirar hacia el horizonte, sintió que su camino era más sólido y esperanzador. Comenzó a cultivar no solo flores, sino historias de resiliencia, amor familiar y el valor de mantenerse fiel a sí mismo. Había sido una travesía llena de incertidumbre, pero finalmente, había conquistado el mayor logro de todos, redescubrirse a través del amor. Hoy, más que un magnate, se sentía el arquitecto de su propia felicidad. En ese instante, entendió que el viaje no solo se trataba de lo que otros pensaban de él, sino de lo que había aprendido a valorarse a sí mismo. Era el momento de compartir esa luz, el cierre de un capítulo,
pero también el inicio de una nueva historia. Así, Juan Carlos se dio cuenta de que aquel espacio de tierra que había empezado como un sueño poderoso había crecido en un jardín notable donde, en lugar de recipientes frágiles, se levantaba una comunidad de lazos significativos. Un lugar donde se cultivaba el amor en cada rincón. Ahora, si quieres seguir siendo parte de estas emocionantes historias de transformación personal y superación, te invito a suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas puedan experimentar este tipo de narrativas. Comentar tus reacciones y teorías sobre este final, porque tu opinión es importantísima. Y, por favor, compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal saben lo crucial que es respaldar el canal a través de estas acciones.